Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la psicofarmacología. Vamos a empezar por definir que el tratamiento biológico se da en una dimensión psicológica y social, mientras que el tratamiento medicamentoso, que es esencial en los tratamientos somáticos, se da el efecto farmacológico y el efecto placebo. Vamos a empezar por la Edad Antigua. En el siglo V se le empezó a denominar como pretécnica a esta disciplina, debido a que los griegos decían que la enfermedad mental y los tratamientos presentaban actitudes mágicas. Las culturas primitivas consideraban la enfermedad mental como algo sobrenatural, relacionado con tabúes, pérdida del alma o introducción en el cuerpo de un espíritu, y se trataba a través de ritos que contenían métodos homeopáticos, danzas, sacrificios expiatorios, exorcismos, entre otros, y eran realizados por un chamán o hechicero. Mientras que en la cultura china se consideraba que la conducta era guiada por el Tao y el equilibrio psíquico se daba a través del yin y el yang. Este se lograba tratar a través de la acupuntura que regulaba el yin y el yang y el exorcismo. En el Atanea Veda se encuentran las primeras referencias a la enfermedad mental, como la prevalencia de la pasión y la oscuridad que desequilibran el microcosmos que constituye a la persona, y se trataba a través del ayuno, la purificación y drogas extraídas de las plantas. En el judaísmo a la locura se le daban dos orígenes, por efecto divino o por castigo. La orientación de la actividad terapéutica se da a través del empirismo y la magia. La utilización de los psicofármacos se conoce a través de los escritos de Babilonia, Grecia y la precolombina, donde se registra el uso de opio, cannabis y coca para modificar la conducta, el humor y las emociones. En la Grecia clásica se da el primer modelo médico de la locura, y el concepto mágico y sobrenatural de las enfermedades mentales se mantiene hasta Hipócrates, que se basa en la teoría de los humores, en la que se decía que eran alteraciones mentales debido a excesos de algún humor o bilis negra. La terapia mental de la época clásica se basa en la liberación catártica de las emociones a través del teatro mediante prácticas místicas grupales basadas en la tradición dionísica o en la tradición pitagórica que era individual. También se le da una función a los sueños y a las sustancias homeopáticas como el heboro negro que restablecía la bilis negra. Generalmente la teoría moral basaba su tratamiento en la eliminación del humor sobrante a través de dietas compensadoras, evacuantes y baños. En general los tratamientos hidroterápicos eran muy valorados por Hipócrates, estos como la ventosa, eméticos, diuréticos, entre otros, que contribuían a recuperar el equilibrio perdido o tratamientos de choque. El principio de la psicoterapia se da con Platón a través de la catarsis verbal persuasiva y con Aristóteles con la catarsis verbal violenta, diferenciándose una de la otra solamente por el carácter de la intervención. En la época romana, Asclepíades rechaza la teoría de los humores, dando lugar a la frénesis, que es una excitación mental con fiebre, y a la manía, que es una excitación mental sin fiebre. Galeno fue el que más influyó en la época romana con la teoría de los espíritus que se transportaban por la sangre. Luego se transformaban en espíritus vitales en las venas y en el corazón, y por último se transformaban en un espíritu animal. Esto se lograba tratar a través de la destilación a través del cerebro y los nervios. Continuamos con la Edad Media. Alta, en la Alta Edad Media, las ideas religiosas y mágicas caracterizaban el concepto de locura y daban conjuros para tratar se trataba a través del endemoniamiento. A partir del siglo XI se da un cambio en el tratamiento de las enfermedades psíquicas y el galenismo alcanzó su esplendor en el occidente latino. Los árabes crearon una escuela médica adoptando una actitud más humanitaria hacia las enfermedades mentales, entendiendo el alma como algo inmaterial, dando lugar al tratamiento de la patología anímica a través del tratamiento físico y psicológico, basándose en un régimen de vida, algunos medicamentos e incluso algunos procesos quirúrgicos. El tratamiento psíquico recayó a manos de sacerdotes y teólogos, donde se da el origen al mal de amores, donde se busca evitar que el amor se convierta en melancolía o manía. Luego pasamos al Renacimiento. Se le conoce mayormente a la enfermedad mental como posesión diabólica divina. También se le conoce a los hechiceros como enfermos mentales y se les atiende por un médico y un sacerdote.
En esta época se da a conocer a Weiner como fundador de la psiquiatría moderna, ya que influyó en el tratamiento. Paralelamente se crea una corriente más racional y humanitaria por Louis Vives, quien cuestionó el origen demoníaco de las enfermedades mentales. Para hacerlo introdujo remedios basados en productos químicos, en el que destaca el arcanas. Otros preparados básicos eran los tratamientos sedantes. A través de eso se reconocía al diablo como causa de las enfermedades mentales. En el año 1409 se fundó el primer hospital psiquiátrico en Valencia gracias a Fray Juan Gilberto Jofre. Luego pasamos al siglo XVII. En la época barroca no existe una medicación bien definida, sin embargo van ganando fama los calmantes como el opio, que se generalizó su uso gracias a Thomas Sydenham. Se asionó a sustancias como la datura, el beleño, la valledona y el alcafor, que tienen una acción rápida sobre el sistema nervioso, y la safétida, el amiscle, el catareo, cobre amoniacal y flores de zinc, que son más espasmódicas. También se hace uso de los evacuadores purgantes y eméticos para evacuar la bilis y los humores ácidos. Se usaron los irritantes, moxas y sedales ventosas, fricciones, cataplasmas aplicados cerca del cerebro para desviar los humores, y en las mujeres histéricas se aplicaba a través en el bajo vientre y en la cara interna de los muslos. Continuando con la historia de la psicofarmacología, en el siglo XVIII nacen las primeras bases de la psicoterapia. Se introducen medicamentos calmantes como el valerio o valeriana. En el siglo XIX se experimentó con bromuro, trional, alcohol y cafeína. La ansiedad fue considerada causa de enfermedad mental y entidad clínica. Para la melancolía y manía se usaron medidas higiénico-dietéticas. En 1860, Neymar identifica la cocaína. En 1892, Emil creó el primer laboratorio de psicofarmacología. Las personas que tenían enfermedades mentales sufrían de rechazo social, y aún se le atribuía a un origen místico, a pesar de los avances que ya se tenía. El primer tercio del siglo XX se dio el surgimiento de la psicofarmacología moderna. En el siglo XIX se promovió el estudio de los activos de las hierbas medicinales, en especial el opio, y se empieza a crear los primeros laboratorios respecto a sintetizar sustancias de uso medicinal. En 1806 se descubre la morfina. En 1826 Balat descubre la bromina. En 1832 se identifica el principio activo de la cocaína. En 1984, Sigmund Freud publica los principios y el actuar de la cocaína sobre los seres humanos. El primer laboratorio de farmacología y un libro llamado Parapsicología surgió en el año de 1892. Y a mediados del siglo XX se hicieron más investigaciones respecto a terapias de los trastornos mentales, que se inclinan más por las alteraciones biológicas y somáticas. En 1838 se tuvo la introducción de la terapia electroconvulsiva. Ya en el siglo XX se descubren los neurotransmisores. Con relación a los antidepresivos, en 1951 se creó el primer antidepresivo tricíclico, que es la imipramina. En 1949 surgió el litio como sustancia terapéutica. Con relación a los ansiolíticos,
En 1955 descubrieron el meprobanato y así sustituir a los barbitúricos. En 1930 el meprobanato y las benzodiazepinas fueron sintetizadas por primera vez por Leo Stirbach y en 1958 usado por los primeros seres humanos. En 1957 Janssen sintetizó la butirofenona para la psicosis. En 1960 ya se introduce la clozapina como base farmacológica de la esquizofrenia. Se empleaban hidrato de cloral, barbitúricos, anfetaminas y laudano en pacientes melancólicos agitados. Los barbitúricos fueron los agentes más utilizados como inductores del sueño y como sedantes. La introducción de los primeros psicotrópicos y del espectrofotofluorímetro durante la década de 1950 dio inicio al desarrollo de la neuropsicofarmacología. ¿Cuál fue el primer psicofármaco utilizado? Se trataba de la prometazina, el Fenergan, a partir de las expectativas que abrió este descubrimiento para el tratamiento de las enfermedades mentales. Se desarrollaron nuevas investigaciones que desembocaron en el descubrimiento de la clorpromazina, Largatil, en diciembre de 1950. En 1980 se sintetizó la buspirona. De esta manera ha venido evolucionando la psicofarmacología como una disciplina científica centrada en el estudio de los fármacos que modifican el comportamiento y la función mental a través de su acción sobre el sistema neuroendocrino.